Por favor, siéntense, por favor. Ustedes van a estar más cómodos, yo también voy a estar más cómodo si se sientan y, en fin, voy a estar en ese sentido encantado. Bueno, es para mí realmente un placer y un privilegio el poder estar con ustedes esta noche aquí en la Iglesia La Roca y voy a intentar en el curso de la hora siguiente darles un panorama de lo que es la agenda globalista. Dado que habitualmente, en fin, yo suelo necesitar como 10 horas para desarrollar esto y dado que uno de los programas de cesarvidal.tv, que se llama El Gran Reseteo, dedica más de 1 hora a la semana a hablar de la agenda globalista y ya llevamos más de un centenar de programas, pues no hace falta que les diga que esto va a ser un vuelo de pájaro en el cual no podré dar más que algunas pinceladas para que ustedes se hagan una idea de lo que esto significa. Y eso sí, luego vamos a tener un tiempo de preguntas y espero que al menos alguno de los cabos sueltos, pues efectivamente se ate y tengan una idea algo más amplia de la agenda globalista. Primero, ¿qué es la agenda globalista? En primer lugar, tengo que decirles que no es lo mismo que la globalización, aunque hay gente que lo confunde. La globalización es un fenómeno, sobre todo de carácter económico, que tiene muchos aspectos positivos. Por ejemplo, el hecho de que mis libros se puedan publicar en Estados Unidos y se puedan comprar en España o en Brasil o en Japón forma parte de la agenda globalista. El hecho de que ustedes puedan comprar determinados aparatos que se fabrican fuera de Estados Unidos, en los mismos Estados Unidos, y que les lleguen inmediatamente, forma parte de esa globalización. El hecho de que puedan tener una información más o menos veraz, pero muy amplia, de lo que sucede en todo el mundo, accediendo simplemente a las redes de Internet, forma parte de la globalización y la globalización, en términos generales, tiene muchos aspectos positivos. La agenda globalista es algo distinto. La agenda globalista es un intento de poder y dominación mundial que junta una serie de aspectos que voy a intentar, por lo menos, perfilar en el curso de esta exposición. Posiblemente pocas definiciones mejores de la agenda globalista, sobre todo para aquellos que piensan que esto simplemente es una locura y que somos conspiranoicos y que nos imaginamos conspiraciones, pocas definiciones mejores que la que da el propio David Rockefeller en sus memorias. David Rockefeller tiene un libro de memorias aburridísimo, de más de 500 páginas, pero tiene un capítulo precisamente dedicado a la agenda globalista que para mí es un capítulo que habría que leer en las escuelas y en los high schools, e incluso me atrevería a decir que en las iglesias, para darse cuenta del mundo en el que vivimos. Por lo demás, el resto de las memorias, insisto, son muy aburridas, pero él dice algo precisamente en la página 405 de su libro que les voy a leer. Y dice así David Rockefeller: algunos creen incluso que nosotros, la familia Rockefeller, somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos y nos caracterizan, a mi familia y a mí, como internacionalistas que conspiran con otros alrededor del mundo para construir una estructura más integrada, global, política y económica. Un mundo, si quieren ustedes. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Y en este sentido, David Rockefeller es absolutamente sincero. Hay gente que dice, bueno, los Rockefeller son un grupo de internacionalistas, tendrán un pasaporte americano, pero los intereses del pueblo americano y de la nación americana no les importan un pimiento. Y ellos lo que quieren crear es una sola estructura mundial, global, política y económica. Y esa estructura, efectivamente, es una estructura que es la que queremos crear. Y no solamente no me avergüenzo, si esa es la acusación, tengo que decir que es verdad y estoy orgulloso de ello.
Y en el resto del capítulo, que empieza casi con estas palabras, David Rockefeller se dedica a hablar de todas aquellas organizaciones de carácter globalista en cuya fundación y funcionamiento él se manejó a lo largo de décadas. De manera que la agenda globalista efectivamente es globalista y efectivamente pretende cambiar el mundo. Y pretende que un mundo donde todavía existen naciones deje de ser un mundo formado por naciones libres, independientes y soberanas, y por el contrario sea un mundo con una sola estructura política y económica dirigida por lo que él, no yo, llama una cábala secreta. Un pequeño número de personas que van a dirigir ese mundo, lo cual no deja de ser bastante interesante. Ese mundo, y esto se lo voy a adelantar ahora, tiene un enemigo muy especial que, por cierto, algunos de los impulsores de la agenda globalista han llegado a poner de manifiesto en un momento determinado. Hace 2 años tuvo lugar en Bogotá, en Colombia, una especie de mega, super, gran concilio de las organizaciones gays, de los lobbies gays de Hispanoamérica. La reunión, en principio, tenía que ver cómo se había producido un avance de la ideología de género, que es uno de los aspectos relacionados con la agenda globalista. Dónde estaban y hacia dónde iban y qué posiciones habían alcanzado. En ese concilio de grandes organizaciones y lobbies gays llegan a 3 conclusiones. Y las 3 conclusiones son muy interesantes antes de entrar a describirles el mundo hacia el que supuestamente nos quiere llevar la agenda globalista. La primera conclusión era que la agenda globalista estaba parada en Hispanoamérica. Se habían producido algunos avances. Es verdad que en algún país se había conseguido, por ejemplo, la legalización del aborto, como en Argentina. Es verdad que en algún estado de México habían introducido en su legislación el matrimonio homosexual, pero en términos generales la agenda globalista estaba parada. Hubieran querido haber alcanzado todos los objetivos hace 2 años y hace 2 años eso se había frenado, se había atascado, se había empantanado. Segunda conclusión. La culpa de que fuera así la tenían las iglesias evangélicas. Y el razonamiento que hacían era un razonamiento enormemente interesante. Nosotros sabíamos que la primera religión de Hispanoamérica era la Iglesia Católica. Y esto no nos preocupaba, porque sabíamos que con la Iglesia Católica en algún momento llegaríamos a un pacto. No era cuestión de si llegaríamos a pactar, sino de cuál sería el precio de pactar. Pero puestos de acuerdo en el precio, evidentemente no tendríamos ningún problema, porque la estructura de la Iglesia Católica es una estructura piramidal y es como un ejército. Y lo que decide un general no lo discute un capitán y mucho menos un sargento. De acuerdo que los fieles de a pie de la Iglesia Católica en un momento determinado pueden protestar por el Papa Francisco y decir que Juan Pablo II era mucho mejor, pero cuando les tocan el silbato desde arriba todos se colocan en fila y desfilan. Y pensábamos que esta iba a ser la situación. La Iglesia Católica llegamos a un acuerdo con ellos y vamos avanzando la ideología de género. Y como diría un cierto obispo argentino cuando se discutió la ley del aborto en Argentina, si mis compañeros en el episcopado hubieran mostrado la misma valentía de los evangélicos de a pie en oponerse al aborto, el aborto no sería legal en Argentina. De manera que esta gente tenía las ideas claras. El problema es que ese fue el cálculo que hicieron y aparecieron los malditos evangélicos. Y no tienen una estructura piramidal. Y nadie sabía quiénes eran. Y la única estructura que tienen es de base, cómo pactas con gente que no tiene una jerarquía a la que obedecen todos. Y nos han paralizado el avance de la ideología de género y de la agenda globalista en Hispanoamérica. Tercera conclusión unánime.
tenemos que infiltrarlos y destruirlos. De manera que a la altura de la calle puede que haya gente que piense que esto es un problema meramente político y social, que la solución está en manos de los políticos y que efectivamente, pues, si seguimos solo por la vía política, esto lo vamos a solucionar o va a avanzar. Es una gran equivocación. Esta es una lucha fundamentalmente espiritual y, independientemente de lo que piensen las chicas que se colocan un pañuelo verde al cuello y gritan a favor del aborto, la gente que está arriba del todo sabe que esta es una cuestión espiritual. Saben quién es el enemigo y saben con lo que se enfrenta. Ahora, ¿qué pretende la agenda globalista? Y, aparte de esa estructura única mundial, me van a permitir que se lo explique de acuerdo a lo que es el gran reseteo o el Big Reset, o como ustedes lo quieran explicar, como ustedes lo quieran denominar. Generalmente nosotros hablamos del gran reseteo. ¿Qué es el gran reseteo? Que es el gran plan de control planetario de la agenda globalista. El gran reseteo es un plan que pretende resetear, efectivamente, reiniciar el mundo en el que vivimos de la misma manera que ustedes apagarían su computadora y la vuelven a encender y la resetean. Y en ese sentido, que hablen del Big Reset, del gran reseteo, es algo extraordinariamente exacto. Es un gran reseteo. Ese plan pretende reordenar nuestro mundo de acuerdo con la agenda globalista y afectando a la economía, a la sociedad, a la política y, por supuesto, también a la religión. Y el hecho de que uno de los grandes defensores del gran reseteo sea el Vaticano no es casual. Simplemente hay una sinergia, hay una colaboración de fuerzas y de poderes. ¿Quién planea el gran reseteo? El gran reseteo es un nombre que, de hecho, nace en el Foro Económico Mundial o Foro de Davos, que es una organización que se funda en 1971, que no tiene una vida muy floreciente en aquel entonces, pero que sobre todo desde el año 2004 ha impulsado con auténtica pasión la agenda globalista. ¿Quién forma el Foro de Davos? Aparte de esa cábala secreta de la que hablaba David Rockefeller. Pues miren ustedes, la Big Tech, es decir, las grandes empresas tecnológicas. Por cierto, que últimamente una de sus últimas ideas es colocarnos un chip en el cerebro para que pensemos mejor lo que tenemos que pensar. La Big Pharma, que se dedica a no curar a nadie, pero a convertirnos en consumidores compulsivos de medicinas, porque si la gente se cura, pierden un cliente. Y miren ustedes, en los últimos 20 años, cuántas curas de enfermedades se han descubierto, y van a ver ustedes que se acercan a cero, pero tenemos un enorme interés en que la gente siga consumiendo incluso vacunas que no curan a nadie. Por supuesto, la Big Bank, que es la gran banca internacional, la Big Invest, es decir, la gran inversión internacional. BlackRock, por ejemplo, tiene un control de dinero superior al de todos los países del mundo, con la excepción de Estados Unidos y China. Ningún país, incluido la muy industrial hasta ahora Alemania, o el Canadá, o Gran Bretaña, o cualquier país que no sea Estados Unidos o China, maneja tanto dinero como BlackRock. Con lo cual, imagínense la posibilidad que tiene cualquier país del mundo de llevarle la contraria a BlackRock. Y, por supuesto, junto con la gran tecnología, la Big Pharma, la gran banca mundial y la gran inversión, pues aquella gente que efectivamente defiende la agenda globalista y que va desde las organizaciones de George Soros, por cierto, primer donante del Partido Demócrata en este país, a la Fundación Bill Gates, que controla totalmente la Organización Mundial de la Salud, o el mismo Vaticano. ¿Cuál es la excusa para poner en funcionamiento el gran reseteo? Bueno, pues si no la saben seguramente les va a conmover. ¿Por qué la excusa es el coronavirus?
Es decir, de pronto apareció algo que no esperábamos, aunque llevábamos años fabricándolo, y antes de que apareciera ya teníamos la supuesta vacuna, pero apareció un día. De pronto te levantas una mañana y apareció el coronavirus y, lógicamente, puesto que ha aparecido el coronavirus, tenemos que resetear totalmente el mundo. Y además lo dicen de manera muy clara. El coronavirus nos obliga a resetear el mundo dentro del marco general de la Asamblea General de Naciones Unidas. De manera que en este sentido es muy claro. Hablo sobre muchas de estas cuestiones en mi libro Un mundo que cambia, pero voy a intentar decirles cómo va a ser ese mundo. Porque en un vídeo de hace 3 años, que pueden encontrar ustedes en cesarvidal.com, en apenas 1 minuto y medio, el Foro Económico Mundial definía lo que va a ser el mundo para el año 2030. El año 2030, que es el de la Agenda 2030, que es la agenda globalista dentro del marco de Naciones Unidas. ¿Qué va a pasar de aquí al 2030? Primera previsión: no tendrás nada y serás feliz. De manera que esto es bastante claro. Desaparecerá la propiedad privada, no vas a tener nada tuyo, pero no te imaginas el océano de felicidad en el que vas a navegar. Primera cuestión. Segunda, Estados Unidos dejará de ser la primera superpotencia. Y uno diría, esto no es posible. Esto es tan posible que efectivamente podría ser cierto para el año 2030. Y de hecho, muchos de los pasos que ha tomado la administración Biden en los 2 últimos años, aunque a algunos les parezca que van en otra dirección, van directamente en esa dirección. No me puedo detener aquí, pero supongo que en el tiempo de preguntas podría hablar. Tercero, no te vas a morir esperando una donación de órganos, parece que es uno de los aspectos positivos. 4, vas a comer mucha menos carne. Ocasionalmente puede que comas carne, pero ya no va a formar parte de tu dieta, y esto es por el bien del medio ambiente y de nuestra salud. Quinto, 1.000 millones de personas van a salir de su país en procesos migratorios. Ahora, imagínense que de esos 1.000 millones de personas, la mitad, 500 millones, van hacia Norteamérica y la otra mitad, 500 millones, van hacia Europa Occidental. No va a quedar absolutamente nada de lo que conocemos de Norteamérica, Europa Occidental, si se producen procesos migratorios de esa magnitud. Sexto, se acabó el dióxido de carbono y se acabó el uso de petróleo. ¿Les suena algo de esto familiar con la propaganda que oyen? Séptimo, esto a mí me resulta verdaderamente emocionante. Vamos a ir a Marte y encontraremos vida extraterrestre. Tengo mucho interés por saber cómo va a aparecer un día el noticiario diciendo que ya nos hemos encontrado con los extraterrestres, que supongo que nos van a contar cómo tenemos que regir este planeta, porque nosotros lo hacemos bastante mal. Y octavo, los valores occidentales llegarán a tal punto de prueba que se quebrarán y los sistemas de frenos y contrapesos de las democracias van a desaparecer. De manera que fíjense si algo de esto les suena a ustedes familiar. Grandes corrientes migratorias incontroladas e incontrolables. 4 millones de ilegales el año pasado pasando por la frontera sur de este país. Si eso no es un descontrol, yo no sé lo que es un descontrol. No estamos hablando de 20.000 personas que se filtran por la frontera, hablamos de más de 4 millones. Es decir, no tenemos frontera en realidad. Nos anuncian que vamos a comer insectos, la carne es muy mala y vayan ustedes deshaciéndose de los automóviles que funcionan con gasolina ordinaria, porque efectivamente esto es algo que no va a tener sentido supuestamente a la vuelta de unos años. ¿Y a dónde llegamos en ese momento?
pues llegamos a la dictadura perfecta. Aldous Huxley, que era un personaje muy inteligente, pero que además conoció los primeros intentos de agenda globalista, decía lo siguiente: la dictadura perfecta, hablando del futuro, tendrá la apariencia de una democracia, pero básicamente será una prisión sin muros en la cual los prisioneros ni siquiera soñarán en escaparse. Esencialmente será un sistema de esclavitud donde a través del consumo y del entretenimiento los esclavos amarán su servidumbre. No vamos a necesitar ni siquiera levantar muros, alambradas o cosa parecida. Acabaremos con la libertad de prensa, les contaremos en los medios de comunicación aquello que queremos que ustedes crean, aunque no se parezca con la verdad. Diseñaremos, por supuesto, su dieta y falsearemos las elecciones. ¿Para qué les vamos a quitar las elecciones si les entretienen cada 4 años? Basta simplemente con que falseemos los resultados. Y una vez que falseemos los resultados, aquellos que protesten contra el fraude electoral caeremos sobre ellos. Y nos da igual si es en Estados Unidos o en el Brasil, porque lo vamos a hacer. Y, por supuesto, la democracia es algo que va a carecer de sentido. ¿Y cómo conseguimos imponer esto? ¿Cómo conseguimos que de pronto una sociedad, en un momento determinado, se pueda creer que no existen dos sexos, que son un hombre y una mujer? ¿Cómo conseguimos que de pronto una sociedad considere que es normal que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio? ¿Cómo conseguimos que el planeta haya exterminado desde los años 70 a más de 1.400 millones de vidas humanas en los abortorios? Más de lo que es la población de la República Popular China. ¿Cómo conseguimos que efectivamente en un momento determinado no nos atrevamos a expresar nuestra opinión, porque pueden cerrar nuestro canal de YouTube, experiencia maravillosa que yo he tenido ya 4 veces, o nos pueden echar de un canal de radio o de televisión, o simplemente pueden decidir que no publican nuestros libros o que nos hacen la vida muy difícil simplemente cuando vamos al culto dominical? ¿Cómo se puede hacer esto? Pues miren ustedes, se puede hacer de distintas maneras. La primera es el uso de la mentira masiva. Y uno diría, no es tan fácil mentir. Bueno, hay gente que no cree en la mentira. Más del 50% de los habitantes de este país no confía en los medios de comunicación convencionales. Lo cual quiere decir que más de la mitad de los americanos están convencidos de que los mienten en televisión, en radio y en prensa escrita. Pero el 80%, algo más del 80%, de las 7 compañías que controlan no solo la información de radio, televisión o prensa escrita, sino las películas para adultos, el cine para niños, los dibujos animados y hasta los documentales de animales, todo ese más del 80% está controlado solo por 7 empresas en todo el mundo, que están en manos de 3 compañías de inversión. De manera que si en un momento determinado uno abre el National Geographic y nos hablan de cómo la homosexualidad está en toda la naturaleza y se da la circunstancia de que aún así la naturaleza no se ha extinguido a lo largo de milenios, que no les pille en absoluto de sorpresa, porque hablamos de 7 compañías en manos en todo el mundo de 3 compañías de inversión. No solamente es mediante el control de la información, que es desinformación, sino también mediante el embrutecimiento. Y en este sentido el embrutecimiento es el entretenimiento. El 90% del entretenimiento infantil está en manos de 3 compañías en estos momentos. 90% del entretenimiento infantil en todo el mundo. 3 compañías. De manera que si en un momento determinado esas compañías, como la Disney,
consiguen efectivamente tener gente convencida de la mayoría, de la absoluta bondad de ser transgénero o homosexual. No les extrañe que de pronto en la nueva versión de La Bella y la Bestia haya algún personaje que salga del clóset. No estoy diciéndoles nada que no sea verdad, es cierto. La última versión de La Bella y la Bestia tiene gente que sale del clóset, lo podemos hacer. El 90% de la pornografía en este mundo, y ese es un problema del que nadie quiere hablar, el 90% de la pornografía está en manos de 3 compañías. Sí, por supuesto, si usted quiere filmar un vídeo pornográfico con su pareja y luego colgarlo en Internet, lo puede hacer. Pero el 90% de la producción de pornografía está en manos de 3 compañías. Y el 90% de la música está en manos de 3 compañías también. De manera que si alguna vez sienten la tentación, por cierto, delicada, de meterse en los canales de vídeos musicales, se van a hartar de promiscuidad, de ideología de género e incluso de ocultismo cada vez más obvio. De manera que no solo controlamos la información, sino que controlamos también el entretenimiento. Y además de eso, controlamos la situación de la familia. No les voy a hablar de lo que ha sido la evolución del aborto. Por cierto, en este país solamente vidas negras, desde que se aprobó el aborto, han desaparecido 18 millones en los abortorios. Parece ser que son las únicas vidas negras que no importan, a pesar de que solo en este país son más del triple de los judíos que exterminó Hitler durante el Holocausto. Solo en este país y solo negros. De manera que, por supuesto, cambiamos también nuestra legislación y, en ese sentido, en el último momento, pues no solo cambiamos la legislación y la información, sino que incluso les decimos cómo se tienen que entretener. ¿Y cómo reaccionamos frente a esto? ¿Qué hacemos ante una situación así, en la cual, si hablas, la censura va a caer sobre ti? ¿Qué hacemos ante una situación en la que las redes sociales no solamente no son un canal de libertad, sino un canal de control? Le pueden quitar la cuenta en una red social hasta el presidente de los Estados Unidos. No estoy exagerando, es un hecho real. ¿Cómo reaccionamos frente a una situación así? Yo personalmente estoy convencido de que aunque hay factores sociales y políticos y económicos involucrados en todo esto, también hay factores que son absolutamente de carácter espiritual. Y que a menos que se tenga en cuenta esos factores espirituales, no nos vamos a mover hacia ningún lado. ¿Y qué tenemos que hacer en esa situación? Primero, identificar la mentira. Y esto es enormemente importante. Si recuerdan ustedes el texto al inicio del libro del Génesis, donde la serpiente tienta a Eva, Eva acaba cayendo cuando no identifica la mentira. El primer paso de la serpiente, que es decirle, me he enterado de que no podéis comer de ningún árbol, cuando Eva identifica la mentira y dice, no, podemos comer de todos los árboles, solo de ese no podemos, la amenaza queda neutralizada. Cuando la serpiente, por el contrario, dice, no, si no os vais a morir, no, si comer de ese fruto es bueno, vais a ser como Dios, vais a identificar y establecer lo que es el bien y el mal. Cuando Eva no identifica esa mentira, lo que viene después es una tragedia humana que seguimos padeciendo hasta el día de hoy. Primero, identificar la mentira. Segundo, saber quiénes somos. Si me acompañan ustedes, los que tengan una Biblia a mano, claro, al capítulo 5 del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es un evangelio curioso, porque Mateo
escribe un evangelio sobre todo dirigido para judíos y en paralelo con lo que son los 5 libros de Moisés, coloca 5 grandes discursos de Jesús. Y además son 5 grandes discursos que tienen un paralelo con cada uno de los libros de Moisés. Moisés empieza con el Génesis, contando el origen del mundo, del pueblo de Dios, de la redención, y Mateo coloca como primer gran discurso el Sermón del Monte, que no es a donde tenemos que llegar al final de nuestra vida, sino de donde tenemos que comenzar nuestra vida como cristianos. Y curiosamente, el Sermón del Monte empieza de una manera peculiar. Jesús empieza diciendo que sus seguidores son felices y son bienaventurados, y lo son por cosas raras, por ejemplo, porque lloran, porque tienen hambre y sed de justicia, porque los persiguen. No porque sean un pueblo de masoquistas, sino porque es verdad que lloran, pero son los únicos que van a ser consolados. Y es verdad que tienen hambre y sed de justicia, pero son los únicos que se van a hartar de justicia. Y es verdad que los persiguen por causa de Jesús, pero eso mismo hicieron con los profetas antes. Y después de que Jesús ha dicho esto, de pronto da una definición de sus discípulos que no deja de ser bastante curiosa. Capítulo 5 y versículo 13. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal en la época de Jesús no tenía un contenido de condimento gastronómico, tenía un elemento de conservación, para que en última instancia los alimentos no se pudrieran, especialmente la carne y el pescado, se salaban. A finales del siglo XV los españoles pudieron llegar hasta este continente porque en los barcos llevaban carne y pescado salado. No voy a entrar en si eso fue una desgracia o una bendición, el caso es que pudieron llegar porque esta era la cuestión. Y las palabras de Jesús son muy claras. Este mundo, si vosotros no actuáis como su conservante espiritual, se va a convertir en un pudridero. Y si vosotros no actuáis como la sal, que evita el proceso de descomposición y de putrefacción, esto al final va a ser una inmensa pila maloliente de material podrido. Claro, la tentación para la sal es quedarse en el salero. Estamos muy bien en la iglesia, la gente es más o menos educada, el predicador a lo mejor no es muy aburrido, cantamos, y evidentemente lo que pase fuera del salero es algo que no nos importa mucho, es incómodo. Y Jesús dice, no. Si pensáis que callándoos os van a pasar la mano por el lomo y van a decir, qué gente tan liberal, tan ilustrada, qué maravillosos son los cristianos, no tenéis ni idea del mundo en el que vivís. Cuando de pronto alguien ve a esos cristianos que dicen, bueno, total, si hay matrimonio homosexual, ¿qué más da? ¿No? Como el chiste aquel de, ¿a usted le parece bien que los curas se casen? Y decía, bueno, si se quieren, pues y aquí igual, total, si 2 hombres, 2 mujeres se quieren, ¿qué más da? ¿Por qué no vamos a tener sexo con niños, que es la siguiente meta de la ideología de género? ¿Quién puede adiestrar mejor a un niño sexualmente que un adulto experto? Y la Iglesia se calla y no sala. Y Jesús dice, pues mira, no os engañéis. Si vosotros os calláis y no saláis, no van a pensar que son muy buenos. Van a pensar que sois unos hipócritas y unos cobardes. Os tirarán al suelo y os pisotearán. Y uno dirá, no exageremos. No, yo lo he visto. Cuando en mi país, en el año 2004, el presidente Rodríguez Zapatero impulsó la ley de matrimonio homosexual, los que alzamos la voz contra ello, para contarnos en 2 manos sobraban los dedos. Por cierto, Zapatero va diciendo por ahí todavía que es lo único que no me perdona.
que me opusiera a eso. Otras críticas mías dice que eran legítimas, pero esa no. ¿Y qué pasó? Pues las iglesias pensaron, nadie nos va a molestar. Pero resulta que al cabo de unos años vino la segunda oleada de leyes de ideología de género y entonces apareció una ley que ya no solo es que los homosexuales se podían casar entre sí, sino las leyes contra la discriminación por razón de género, que significaba que si un domingo llega la secretaria del pastor y le dice, mire, pastor, Carmencita y yo somos novias y pensamos casarnos y esperamos que usted bendiga nuestro matrimonio, si el pastor se niega, está cometiendo un delito de discriminación por razón de género, le pueden cerrar la iglesia y puede acabar en la cárcel. Y entonces se asustaron, porque la sal que no había querido salarse, la estaban arrojando al suelo y la amenazaban con pisotearla. Y hace 2 veranos yo pasé buena parte del verano mostrando a iglesias en España cómo tenían que cambiar su constitución para que eso no les cayera encima. Pero se lo hubieran ahorrado si hubieran sido sal unos años antes. Tenemos que recordar que somos la sal de la tierra. Y si nosotros no actuamos como sal, lo que nos rodea se va a pudrir y no considerarán que somos buenos y tolerantes. Nos arrojarán al suelo y nos pisotearán. Siguiente cuestión, que dice Jesús, versículos 14 y 15 en adelante, 14 en adelante, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús no dice, vosotros sois una luz más dentro del supermercado de luces espirituales que hay en este mundo. La luz evangélica, la luz bíblica está bien, pero puede haber una luz budista que esté estupenda y además tiene un flavor oriental que está muy bien. No. Vosotros no sois una luz más, vosotros sois la luz del mundo. Y si vosotros decidís colocar esa luz en un sitio donde esté absolutamente escondida, bueno, pues entonces ateneos a las consecuencias, porque este mundo que no tiene otra luz irá dando traspiés hasta que tropiece y se parta la crisma en cualquier curva del camino. De manera que identifiquemos la mentira y seamos lo que se supone que somos, sal y luz. Es la definición que Jesús dio de nosotros, no otra definición. Tercero, no tengamos miedo. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo desde el 6 en adelante, Jesús, que se está despidiendo de Juan, después de las revelaciones que aparecen en los 20 capítulos anteriores, dice lo siguiente. Apocalipsis 21 y versículos del 6 en adelante. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjense en la parejita privilegiada que va en primer lugar para acabar en la muerte segunda, los cobardes y los incrédulos. Nosotros no tenemos una visión de la cobardía tan radical como Jesús. Si hubiéramos hecho una lista de la gente que va a acabar en un lugar tan indeseable, hubiéramos pensado en alguien distinto, pero un cobarde, hombre, la cobardía es un defectillo, ¿no? Es una falta, es como quedarte calvo,
o tener sobrepeso, pero no es algo tan grave, ¿no? Y sin embargo las palabras de Jesús son muy claras. Los primeros que van de la manita, como primera pareja, al lago de fuego y azufre, son los cobardes y los incrédulos. Los que han sido cobardes y los que se niegan a creer. Luego viene por ahí un ganado de la peor especie, pero encabeza los cobardes y los incrédulos. No tengamos miedo. El que está en nosotros es mucho mayor que el que está en el mundo. Y como dice Jesús en el Evangelio de Juan, no temáis, yo he vencido al mundo. Y esto es algo tremendamente importante. No solo hay que identificar la mentira. No solo hay que vivir de acuerdo a ser sal y luz, no hay que tener miedo. Y eso es algo esencial. Cuarto y último. Esta es una lucha larga y tenemos que ser conscientes de que es larga. Por regla general, nuestra cultura es una cultura de inmediatez. Todo tiene que ser inmediato. ¿Por qué voy a esperar a casarme para tener sexo? No, tengámoslo ya. ¿Por qué voy a esperar a ahorrar y trabajar para tener algo? No, me endeudo y lo tengo ya. Luego me voy a pasar pagando 20 veces más toda la vida al banco, pero yo me endeudo para tenerlo ya. ¿Por qué voy a aprender y me voy a esforzar en estudiar? No, dígame usted 4 tonterías que yo las voy a repetir y va a parecer que conozco el secreto del mundo. Es la cultura necia de la inmediatez. Y en una cultura necia de la inmediatez no hay paciencia. Y no hay la idea de que las luchas son largas y tenemos que ser pacientes. Es curioso, pero Lenin, que de revoluciones sabía, decía que la primera virtud del revolucionario era la paciencia. Por una vez tengo que dar la razón a Lenin. Para alcanzar grandes metas hay que ser paciente. Y la cantidad de veces que el Nuevo Testamento habla de la paciencia no es por casualidad. Esta es una carrera de largo recorrido. Les voy a pedir, y con esto voy a acabar, que me acompañen a la Carta a los Hebreos. La Carta a los Hebreos es un escrito extraordinario. Estuve enseñando el mes pasado sobre ella, con lo cual voy a resistir la tentación de hablar mucho sobre la carta y me voy a centrar en lo que quiero decir. Pero la Carta a los Hebreos es una carta maravillosa. El autor de la Carta a los Hebreos escribe a judíos que años atrás creyeron que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios, pero el templo de Jerusalén está ahí tan hermoso. Sigue teniendo esas edificaciones que llamaron la atención de los apóstoles que iban con Jesús. Y se siguen ofreciendo sacrificios. Y ves al sumo sacerdote y a los levitas y da gloria a verlos. Eso es una religión, no la que tenemos nosotros. Y entonces muchos de esos judíos dijeron, ¿y si nos hemos equivocado? ¿Y si a ver que Jesús no va a ser el Mesías? Porque el templo está ahí y nosotros estamos aquí, no tenemos punto de comparación. Vamos, vas a comparar el marketing de los sacrificios del templo con nosotros reuniéndonos unos pocos en las casas para hablar encima de un Mesías que acabó en una cruz. Y el autor de la Carta a los Hebreos escribe a esta gente y les pone las cosas muy claras. El primer capítulo es para decir, acordaos de que el Mesías es Dios. Jesús cumplió las Escrituras y esas Escrituras hablan de que el Mesías es Dios. Es más, Dios que ha hablado muchas veces en el pasado, ahora ya ha hablado de manera definitiva como Hijo. El segundo capítulo muestra que además de ser Dios, Jesús es hombre, pero es un hombre sin pecado y se puede compadecer de nosotros porque sabe lo que son las tentaciones humanas. Y en los siguientes capítulos, el autor de la Carta a los Hebreos va desarrollando cómo el sacrificio de Cristo en la cruz es un sacrificio perfecto, no como esos espectaculares de animales que veis en el templo de Jerusalén.
Y precisamente porque es un sacrificio superior y hay un nuevo pacto superior, al Templo de Jerusalén le quedan 2 noticiarios. Vosotros podéis quedaros asombrados cuando le quedan 2 noticiarios al Templo de Jerusalén, lo vais a ver. Lo que es viejo está pronto a desaparecer. Y después de haber desarrollado todo esto, el autor de la carta a los Hebreos llega a una conclusión impresionante en el capítulo 10, que es el hecho de que para poder vivir como cristianos hay que tener fe. Y empieza a dar ejemplos de fe. Los primeros ejemplos son los que nos gustan a todos. Esos que aparecen en las películas de Hollywood. A mí me hubiera gustado estar en medio del pueblo de Israel cuando venía detrás el ejército del faraón, pero entonces se abrió el mar de las cañas y pasamos a pie enjuto, a pie seco, y cuando habíamos llegado a la otra orilla venía el ejército del faraón y cayó el agua y allí no quedó ni caballo ni carro. A mí me hubiera gustado estar en Jericó, ¿eh? ¡Qué muros los de Jericó! Pero empezaron a dar vueltas con las trompetas y cuando tocaron por 7ª vez las trompetas, los muros se cayeron. Y a mí me hubiera gustado ver cómo aquel pastorcito, rubito, que se llamaba David, se enfrentó con un gigante de más de 2 metros y lo tumbó sin tocarlo. Y es verdad, hay muchos casos en que Dios honra la fe porque son así. Es cierto que eso sucede. Pero hay otros casos que no son así. Y fíjense lo que dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, los versículos del 36 en adelante. Otros, a estos ya los conocemos, son los que nos gustan, de los que suelen hacer muy malas películas en Hollywood cada cierto tiempo. Pero hubo otros, versículo 36, capítulo 11. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Sí, es verdad. Hubo un muchachito que era pastor que tumbó a un gigante y cayeron los muros de Jericó. Y Gedeón, con solo 300 hombres, se lo hizo pasar muy mal a un ejército de invasores. Todo eso es cierto, pero eso es solo una parte de la historia. Hubo otra gente que sufrió el exilio, o la cárcel, o la muerte. No porque no tuvieran fe, y como no tenían fe, les tocó esto. No, todo lo contrario. Como dice aquí, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Fue porque vivían en una sociedad que no se los merecía. Aquella sociedad no los podía apreciar. Los aborrecía porque era gente cerrada, era gente fanática, era gente religiosa y, por supuesto, fueron a por ellos. Y a veces sucede. ¿Y qué hacemos entonces? Pues sabemos que tenemos que ser pacientes en la carrera. Porque nuestra vida no es una carrera de 100 yardas, es una maratón. Y para combatir la ideología de género o la agenda globalista o tantas situaciones, realmente tenemos que correr con paciencia. Capítulo 12, donde dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esta es una carrera de larga duración.
Y en esta carrera de larga duración hay que administrar el aire y saber ver la meta. Jesús sabía que por supuesto habría una tumba vacía y habría una resurrección y habría un ascenso a la diestra del Padre y allí se sentaría como sumo sacerdote que había consumado su tarea. Pero sabía que antes de eso estaba la cruz. Y aunque la vio, supo ver lo que había más allá. Nosotros corremos en esta vida y hay obstáculos, y hay peligros, y hay dificultades, a veces peligros incluso de vida. Y el autor de la carta a los Hebreos dice, corred, fijándoos en Jesús, y sabiendo que detrás de todo esto, efectivamente hay algo que es el triunfo que solo puede dar Dios. Nosotros no solo tenemos que identificar la mentira, no solo tenemos que ser sal y luz, no solo tenemos que ser valientes, además tenemos que correr con paciencia sabiendo que las batallas es raro que se solucionen en un término del Congreso o con una elección presidencial o simplemente en un fin de semana. Son batallas largas. Permítanme contarles una historia y voy a concluir con esto. A finales del siglo XVIII, un muchachito de buena posición social en Inglaterra, no rico, pero con cierto acomodo, escuchó a un predicador y se convirtió a Jesús. Y de ser un muchacho, tenía buena voz, de manera que le invitaban a las fiestas para que cantara, de ser un muchacho que se divertía en las fiestas, que bebía, que iba de caza, que lo pasaba lo mejor posible, de pronto se convirtió en un muchacho que empezó a compartir el Evangelio con otros. Como era jovencito, la mayoría de la gente llegó a la conclusión de que esto no podía durar mucho. Esto se va a acabar, se le pasará. Es como cuando tenemos 15 años y formamos un conjunto de rock y ensayamos en el garaje de casa, pero llega un momento en que dejamos de ser teenagers y nos dedicamos a cosas más útiles que a tocar la batería. Pero pasaron los años y él seguía convencido de su fe en Jesús y empezó a dar pasos en su sociedad para que se pudiera percibir lo que era el impacto de Jesús en una sociedad y lo que era ser sal y luz. Y en un momento determinado se fijó en que en esa sociedad, que además presumía de ser cristiana, había esclavos. Y empezó una batalla para que se aboliera la esclavitud en Inglaterra. Por supuesto, los comentarios que oía no eran comentarios estimulantes. Había quien decía, oye, el derecho de propiedad es sagrado. ¿Qué más da que tengas una vaca que un negro? Había quien decía, vale, de acuerdo, sería bueno emancipar a los esclavos, pero el daño económico que tú causas a los dueños de esclavos, ¿cómo piensas compensarlo? O había quien decía, bueno, es verdad, puede que tengas razón moralmente, pero mientras tenemos una guerra con Napoleón, ¿qué pretendes? ¿Debilitar económicamente a tu país? ¿Ayudar al enemigo? ¿Erosionando las bases económicas de la grandeza inglesa? Pero a él no le importó. Y de manera continua, año tras año, presentaba en el Parlamento proyectos de ley para que se aboliera la esclavitud. Consiguió primero que se aboliera la trata, el tráfico de esclavos. Y unos años después, ya siendo un anciano, y cuando le quedaban no muchos meses de vida, consiguió la abolición de la esclavitud. Se llamaba William Wilberforce. Y por cierto, es un personaje que contribuyó a que cuando pensamos ahora en la esclavitud, no podamos creer que hubiera unos antepasados nuestros tan canallas que tenían a seres humanos de la misma manera que nosotros ahora tenemos un perro, al que por cierto cuidamos bastante mejor. Yo creo y sueño con ello, con que habrá un día en que nuestra sociedad mirará hacia atrás y se avergonzará de que existieran abortorios donde se arrancaba la vida a inocentes.
Y creo que llegará un momento en que nuestra sociedad mirará hacia atrás y no podrá creer en la manera en que hemos colocado a nuestros niños en situaciones de perversión en las mismas escuelas. Y creo que llegará un momento en que miraremos hacia atrás y diremos cómo pudimos ser, cómo pudieron ser tan necios como para intentar destruir la familia, que es la primera creación de Dios cuando crea al hombre como varón y hembra. Y creo que miraremos entonces y sentiremos la misma vergüenza que ahora sentimos cuando contemplamos la esclavitud. Y será así porque habremos corrido con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque la agenda globalista no nos va a doblegar y porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.